Hola alumnos de cuarto semestre, muy buenos días. Ya estamos en 7.9. Aplicas las funciones logarítmicas de nuestro libro de Matemáticas 4 de trillas. Objetivos. Aplicas las propiedades y relaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas para modelar y resolver problemas. Lo primero que nos pide el libro es que resolvamos los siguientes problemas. Calcula el logaritmo natural de 1000 elevado a la 200. 1000 elevado a la 200, logaritmo natural. Si yo trato de darle estos valores a mi calculadora, el problema es que me va a marcar un error. 1000 elevado a la 200, es decir, 1000 por 1000 por 1000 por 1000 y así 200 veces, pues es un número, ¿sí?, que no cabe en la memoria de mi calculadora y por tanto, tan solo elevar 1000 a la 200, pues ya me dio error. No se puede. Pero si seguimos los principios, aquellos que vimos en días pasados, las reglas de cómo manejar estas cantidades, vamos a ver que sí podemos resolver un problema como estos. Cuando tengo un logaritmo de una cantidad elevada a un exponente, ¿qué decíamos? Esto lo podemos sacar. 200 que multiplica al logaritmo natural de 1000. ¿Y qué creen? Ese valor ya lo puede manejar mi calculadora. Miren, vamos a darle logaritmo natural de 1000. Eso ya me dice, es el 6.90. 6.90. ¿Por 200? Pues 1381.55. Listo. Algo que no podíamos manejar, ¿sí?, directamente en la calculadora, al modificarlo, al aplicar las reglas, ya lo podemos trabajar. No sé qué signifique, simplemente es un problema, ¿sí? Voy a elevar el 1000 al 200 y le saco el logaritmo natural, pues eso es 1381.55. ¿Sale? Continuemos. Logaritmo en base 5 de 17 elevado a la 685 entre 13 elevado a la 12. Otro número muy difícil de manejar en la calculadora, imposible, 17 a la 685. Pero ¿qué decíamos cuando teníamos un logaritmo y su argumento estaba dividiéndose? Pues la regla decía que podíamos hacer logaritmo de 5 de 17,685 menos logaritmo de 5, base 5, de 13 a la 12. Es decir, podemos escribir esto, logaritmo en base 5 de 17 elevado a la 685 menos el logaritmo en la misma base 5 de 13 elevado a la potencia 12. Y ahora este número lo podemos, dado que es un exponente, lo podemos pasar multiplicando, ¿verdad? 685 logaritmo base 5 de 17 menos 12 logaritmo base 5 de 13. Y esto ya lo podemos poner en la calculadora. Lo voy a hacer primero. Primero hago esto y lo multiplicamos. Logaritmo base 5 de 17. Este valor es 1.76 y lo multiplico por 685. 685 que va a estar multiplicado por 1.76. Y lo dejo ahí. Menos
logaritmo base 5 de 13. Logaritmo base 5 de 13. Y esto es igual a 1.59 por 12. 12 y el logaritmo base 5 de 13 es 1.59. 1.59. Vamos a hacer esta operación. 1.76 por 685. 1.76 por 685 da igual a 1205.6 menos 12 por 1.59. Esto da 19.08. Al hacer la diferencia, 1205.6 menos 19.08 me da igual a 1186.52. Listo, este es el resultado de esta operación. Continuemos. Viene aquí un problema que está muy interesante. Lo voy a leer completo y luego lo voy a ir explicando por partes para que todo se entienda. Ejemplo, la intensidad sonora, cuando se transmite por un medio homogéneo, lo hace en forma de onda esférica y se calcula como I igual a P sobre 4pi radio cuadrado. Con P, la potencia sonora. El nivel de intensidad de una onda sonora se mide en decibelios y se calcula con la fórmula beta igual a 10 logaritmo base 10 de I entre I0, donde I0 es la intensidad umbral de audición para el ser humano y tiene un valor de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Ejemplo, los carros de bomberos traen una sirena con una intensidad sonora de 80 decibeles a 5 metros de distancia. Determinar la intensidad sonora de un carro de bomberos a una distancia de 100 metros. Ojo, porque ahí el libro dice 5, debe ser 100. Muy bien, vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué me están diciendo y qué me están, cuál es el procedimiento a seguir para este tipo de problemas? Lo primero que debe de quedar claro es que existe algo que se llama intensidad sonora. I igual, o I es la intensidad sonora. Y hay una fórmula, I igual a P entre 4pi R cuadrada, donde P es la potencia sonora. ¿Sale? Fíjense qué interesante. I es la intensidad y tiene una fórmula. P es la potencia. ¿Sale? Y el nivel de intensidad, beta, es el nivel de intensidad. ¿Sale? Y ese nivel de intensidad está dado por la fórmula beta igual a 10 logaritmo, ya no me cupo, lo escribo aquí abajo, beta es igual a 10 logaritmo base 10 de la intensidad dividida entre la intensidad humana. ¿Qué cosa es I0? I0 es un nivel o una intensidad sonora, pero del ser humano. Y tiene un valor, ¿sí? Que es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, y ese es el umbral
así se llama, el umbral, ¿sí? Intensidad umbral de audición para el humano. Intensidad umbral de audición para el ser humano. Fíjense cómo entonces toda fuente de audio se compara contra la intensidad umbral del ser humano. Entonces, a mí me están pidiendo que compare un carro de bomberos al que ya conozco, la intensidad aquí enfrente a 5 metros. Pero ¿qué pasa con esa intensidad cuando el carro se traslada a 100 metros? Y decía por aquí que lo hace en forma de onda esférica. Ok, la sirena está enviando, ¿sí?, audio hacia todos los lugares como unas esferas que se van propagando, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con esa intensidad cuando el vehículo ya está hasta allá a 100 metros, a una distancia de 100 metros, es decir, a un radio de 100 metros, ¿sale? Y es relativamente simple el cálculo. Lo primero que tengo, y les decía, es relativamente simple el cálculo. Lo primero que tengo que hacer es establecer a través de esas fórmulas que nos dieron, lo voy a hacer aquí para que lo vean, cómo calcular la intensidad. La intensidad va a estar dada, ya hice el despeje, por la fórmula 10 a la beta sobre 10, ¿sí?, multiplicada por I0. Ojo, porque más adelante en los problemas ustedes van a usar esta fórmula, pero ya está despejada. ¿Y qué es lo que hago? Yo ya sé que la intensidad es igual de 80 a 5 metros. Con esta fórmula para cálculo de la intensidad y estos valores que alguien midió para el coche de bomberos cuando está a 5 metros, pues vamos a determinar cuál era la intensidad en ese momento. La intensidad a los 5 metros va a ser igual a 10 elevado a la 80 sobre 10 multiplicado por 1 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto da esto? Vamos a ver. Saco la calculadora y digo 80 entre 10, pues es 8. 8 entre 1, 8. Entonces hago 10 elevado a la 8 multiplicado por 1 por 10 a la menos 12. Y esto me da 1 por 10 a la menos 4. Ya tengo entonces la intensidad cuando a los 5 metros. Ya la tengo. ¿Y qué unidades tiene? Watts sobre metro cuadrado. Hasta ahí vamos con los datos que tenemos. Nos interesaría saber cuál es la intensidad a los 100 metros. Ya calculamos que la intensidad a 5 metros es 1 por 10 a la menos 4. Ahora podemos hacer un comparativo entre la intensidad que acabamos de calcular y la intensidad que acabamos de conocer a través de esta otra fórmula. ¿De acuerdo? Habíamos dicho en un principio que la intensidad sonora era igual a P sobre 4pi y R al cuadrado. En este caso sustituyamos las dos R's. Esta I5 va a ser igual a esta intensidad sonora a 5 metros y esta I100 va a ser la misma va a ser otra intensidad, la que queremos calcular, a 100 metros. ¿Qué pasa con esto? Si hacemos la multiplicación de esta parte, nos va a quedar pi, p, extremos por extremos, por 4pi 100 al cuadrado, dividido entre p por 4pi
5 al cuadrado. Y esto se cancela todo con esto y ahora nos queda una regla de 3 para calcular la intensidad a 100 metros. Multiplico y 5 por 5 al cuadrado y lo divido entre 100 al cuadrado. Voy a reescribirla. Para calcular la intensidad a 100 metros, esto va a ser igual a I5, lo escribo primero y ahorita sustituimos valores, que multiplica a 5 al cuadrado dividido, vean cómo, productos cruzados, entre 100 al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A 1 por 10 a la menos 4, que multiplica a 25 dividido entre 100 al cuadrado. 2.5 por 10 a la menos 7. Ya tenemos el nivel de intensidad, pero nos falta calcular beta. Ojo con los términos, por eso al principio se los escribí, se los desglosé. Intensidad sonora, ¿sí? Beta igual a 10 logaritmo en base 10, ¿de quién? De I entre I0. Ahora sí ya tenemos todos los datos. Queríamos la I a los 100 metros, ¿verdad? ¿Cuánto es esto? 10 logaritmo base 10 de 2.5 por 10 a la menos 7 dividido entre 1 por 10 a la menos 4 a la menos 12, que es el umbral de audición humana. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a hacer la operación. Primero vamos a calcular 2.5 por 10 a la menos 7, ahí está, dividido entre 1 por 10 a la menos 12. 1 exponente 10 a la menos 12. Esto es igual a 250,000. Pero ahora esto vamos a calcular el logaritmo en base 10 de esta cantidad. Y a esto decimos cuál es el logaritmo de esto que tenemos en la respuesta. Y eso da 5.39. Todo esto. Vamos a multiplicarlo por 10. Ahora sí, esto es igual a 53.97 decibelios. A los que les guste el audio, ¿sí? Lo han escuchado en ganancia. Oye, ¿cuál es la ganancia de audio de tu amplificador? Y viene en decibeles. El amplificador de su vehículo está en decibeles. Ahora sí ya pueden hacer una analogía entre eso que han leído a los que les gusta el audio, y yo sé que varios de ustedes les gusta tocar guitarra y tienen sí sus bocinas, ya pueden hacer un comparativo entre potencia, intensidad y algo muy importante, la intensidad sonora, ¿verdad? Bueno, pues ahí llegamos ya al resultado que viene en nuestro libro, y en la página 153 trae una serie de problemitas. Hay que leerlos, hay que pensarlos, hay que hacerlos, ¿sí? No salen, están fáciles al final de cuentas, ¿no? Están calculados para que ustedes los puedan hacer. Yo les pido, por favor, que los hagan y me los envíen. Y nos vemos en la siguiente clase.